Las bodas de la realeza siempre son magníficas y opulentas. Sin embargo, eso no siempre significa felicidad entre los novios. De hecho, a lo largo de la historia, muchas bodas acabaron en una total pesadilla. Desde muertes hasta matrimonios en contra de la voluntad de los novios, pasando por una princesa vomitando sobre el vestido de su futura suegra, y el famoso Enrique VIII y su obsesión por decapitar a sus novias. Y ni hablar del absoluto desagrado de Diana y Carlos por contraer un matrimonio indeseado. Lo cierto es que muchas parejas reales se han encontrado a menudo en un estado irremediable de desvinculación por falta de algo tan básico como el amor. Augusta le vomitó encima a su suegra el día de su boda. En el año 1736, siendo tan solo una adolescente de 16 años de edad y aún incapaz de comunicarse en el idioma inglés, la princesa Augusta de Sajonia-Gotha estaba por casarse con el heredero del trono, Federico Luis, príncipe de Gales, quien era 12 años mayor que ella y solo la había visto una vez previo al evento. Esto pudo detonar los nervios de Augusta, causantes de un terrible malestar estomacal, el día de su boda en la capilla real del Palacio de St. James en Londres, vomitando sobre su propio vestido y sobre el de su suegra, la reina consorte Carolina de Brandeburgo. A pesar de eso, la vomitiva unión parece haber sido feliz, procreando nada menos que 9 niños. El vestido de novia de María Antonieta le quedó grande. El problema no fue la poca conexión entre María Antonieta de Austria y Luis XVI de Francia, quienes apenas se conocían. El verdadero problema fue que el vestido no le quedó y se dieron cuenta el mismo día de la boda. Sin tela extra para resolver el asunto, la duquesa extranjera tuvo que caminar por el altar con un hueco en la parte de atrás de su vestido, algo muy indecoroso para la época y para esta. Lamentablemente, este vergonzoso acontecimiento no le sirvió para ganarse el aprecio de la corte francesa, mucho menos del pueblo. Acusaciones en su contra por derrochadora y presumida, además de influir en las decisiones de su esposo en pro de los intereses de Austria, le valió el apodo de la loba austríaca. Tras la deposición y la ejecución de Luis XVI en el año 1793, la monarquía fue abolida y sus miembros fueron encarcelados en la Torre de Temple. 9 meses después, María Antonieta fue acusada de traición y condenada a la decapitación, dando inicio a la guerra entre Francia y Austria. Las 6 bodas desastrosas de Enrique VIII. Nacido en Greenwich en 1491, Enrique Tudor se convirtió en heredero al trono inglés tras la muerte de Arturo, su hermano mayor, en 1502. Enrique es famoso, incluso en la actualidad, por los desafortunados desenlaces vividos con cada una de sus esposas, siendo 6 para ser precisos. A pesar de las infidelidades de Enrique, su primer matrimonio con Catalina de Aragón duró 24 años. Pero Catalina se hacía mayor y aún no le había dado a Enrique un heredero hombre, motivándolo a pedirle el divorcio. Su segundo matrimonio, en 1533 con Ana Bolena, tampoco terminó bien, y aunque ese mismo año pudo darle a Enrique su primera hija, de nombre Isabel, fue incapaz de darle un heredero hombre. Y bueno, eso ayudó a que la acusaran de traición y la condenaran a la decapitación en 1536. El mismo año que murió Catalina en el castillo de Kimbolton a los 50 años. 2 semanas después de la ejecución de Ana, Enrique y Jane Seymour se casaron. En este tercer matrimonio consiguió tener un hijo varón, pero con el costo de la vida de su esposa, fallecida días después de dar a luz. Su cuarto matrimonio fue con Ana de Cleves en 1540. Sin embargo, este matrimonio nunca se consumó porque a Enrique le parecía una mujer bastante espantosa. Debido a esto, el matrimonio se anuló rápidamente, impidiéndole ser coronada como reina de Inglaterra. Catalina Howard fue la quinta elegida. Aparentemente, el matrimonio no le generó satisfacciones a Catalina, buscando amoríos externos. Enrique se enteró de esto, acusándola de infidelidad y condenándola al mismo final que el de su difunta prima Ana.
Poco se sabe de Catalina Parr, su sexta y última esposa a partir de 1543. Fue la primera en coronarse como reina de Irlanda. Cuidó de los 3 hijos de Enrique y estuvo a su lado hasta su muerte en 1547. El vestido de Diana se manchó, igual que su matrimonio. Conocido como uno de los matrimonios más icónicos de la realeza moderna y quizá uno de los más desafortunados por su desenlace, cabe decir que la princesa de Gales y el príncipe Carlos no querían casarse. De hecho, si hubiera dependido de ellos, quizá también habrían elegido no conocerse. Por una parte, Diana jamás dejó de sospechar de la infidelidad de Charles con Camilla Parker Bowles, llevándola a una crisis de nervios tal que estuvo a punto de cancelar dicho acto en el año 1981. Tal fue su rechazo que derramó perfume sobre su vestido, dejando una mancha bastante vistosa. Para su fortuna o infortunio, su maquillador le sugirió sostener la mancha mientras caminaba, haciendo como si simplemente sostuviera su vestido con gracia. Por otra parte, Charles tampoco quería el matrimonio, siendo el príncipe Felipe el que lo obligaría a participar en la boda. Al final, la pareja se divorció en el año 1996. El matrimonio de Enrique de Navarra, convertido en masacre. Aunque bautizado como católico, Enrique de Navarra fue educado en la fe calvinista, también conocida como cristianismo reformado. Tras convertirse en duque de Vendôme y de Borbón en 1562, combatió durante la Tercera Guerra de Religión Francesa en el bando hugonote. La guerra terminó en 1570 con la proclamación de paz de Saint-Germain. Como parte del pacto de paz, se organizó un matrimonio entre Enrique de Navarra y Margarita de Valois, hermana del rey Carlos IX de Francia, en 1572. Este acto se consideró un chiste de mal gusto, pues jamás fue autorizado por el Papa Gregorio XIII, mucho menos por el pueblo francés y muchísimo menos por los novios, los cuales no se tenían ni una pizca de aprecio. La tensión en París escaló con la huida del gobernador y el asesinato de Gaspard Coligny, provocando el inevitable estallido social. Una semana después de la ceremonia matrimonial, los extremistas católicos iniciaron la matanza de San Bartolomé, quitándoles la vida a al menos 3.000 hugonotes. El rey Jorge IV se embriagó el día de su boda. Como era costumbre en las casas reales, el motivo de esta boda no se trató de amor, sino de un convenio, o más bien, del pago de una escandalosa deuda. El futuro rey Jorge IV del Reino Unido, endeudado hasta el cuello como producto de sus extravagancias, gustos ostentosos, amantes, escapadas y mucho alcohol, pidió ayuda a su padre para pagar las deudas, que alcanzaban la cuantiosa suma de 660.000 libras. Pero este rechazó echarle una mano, a menos que se casara cuanto antes. La elegida fue Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel. En el día indeseado, cuando George vio a su novia por primera vez, exclamó: «No estoy bien, tráiganme una copa de brandy». De ahí en adelante todo se fue en picada. Lloró abiertamente durante la ceremonia y se embriagó hasta el punto de no poder mantenerse en pie por sí mismo, obligando a 2 duques a sostenerlo en el altar. Fue un espectáculo bochornoso. Obviamente, la unión fracasó estrepitosamente. Al final se separaron después del nacimiento de su hija Carlota Augusta, concebida en uno de los únicos 3 contactos íntimos que hubo entre los monarcas. Después de todo, de parte de Carolina, tampoco había especial atracción de ningún tipo hacia él. Durante la historia de la humanidad, muchas bodas han terminado en desastre, pero hay que reconocer que la realeza es desastrosa con clase. Y esto fue todo por hoy, en otra colorida historia de Historia en Technicolor.